Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Vamos a revisar a partir de ahora todas las noticias que están marcando este último jueves de octubre. El subsecretario del Interior se reunió con alcaldes de la región metropolitana para abordar la crisis de seguridad. El gobierno fijó 2 semanas de plazo para iniciar un plan de refuerzo en esta materia. Entre las iniciativas que se plantearon están los patrullajes conjuntos entre funcionarios municipales y carabineros. En paralelo, la ministra Carolina Toá señaló que hay un ánimo positivo de parte de todos los sectores para trabajar en un acuerdo nacional por la seguridad. Debate generaron los dichos del presidente de la SOFOFA en el encuentro anual de la industria, donde emplazó al Congreso a redactar la propuesta de nueva Constitución. En Chile Vamos aseguraron que todavía no han amarrado ninguna alternativa, mientras que en el oficialismo reafirmaron la idea de que un órgano electo realice esta labor. Como una decisión difícil y dolorosa, así calificaron los senadores Jimena Rincón y Matías Walker su renuncia a la democracia cristiana, algo que ya se había anticipado y que hoy oficializaron en compañía de otros exmilitantes. En su declaración, los parlamentarios criticaron a la mesa directiva y no descartaron conformar un nuevo referente. Y ya solo quedan 3 días para la segunda vuelta en Brasil, donde Lula Ignacio da Silva y Jair Bolsonaro disputarán el sillón presidencial. De acuerdo a los últimos sondeos, el exmandatario sigue liderando las preferencias frente al actual jefe de Estado. CNN Chile ya está en Río de Janeiro para seguir todos los detalles de esta elección clave para el destino de los brasileños. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Alcaldes de la región metropolitana se reunieron con el gobierno para abordar medidas contra la delincuencia en las comunas y acordaron una agenda de trabajo. Todo esto mientras continúan los esfuerzos desde el Ejecutivo para coordinar un acuerdo transversal por la seguridad. Todos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Oh, están asaltando Falabella con armas de guerra. Sí, tiene metralleta, ¿no? Es el registro que grabó uno de los testigos de este violento asalto en una sucursal del Banco Falabella en Quilicura. Estamos viendo un asalto en vivo y en directo. Portando fusiles, el grupo de delincuentes ingresó a la sucursal bancaria para robar 20 millones de pesos. Para impedir la persecución policial, los sujetos dejaron esta barricada. Incidente que dejó al menos 6 detenidos, uno de ellos un adolescente de 17 años. Delitos violentos que hoy mantienen a la población con la percepción de temor más alta en los últimos 22 años. Situación que preocupa al gobierno y que precisamente la inauguración de un centro contra el cibercrimen de la PDI abordó el presidente Gabriel Boric. Estamos conscientes que es mucha la gente que vive con mucho temor y el temor en sí mismo es un problema de seguridad, porque nos hace retroceder. Y sepan de que estamos poniendo toda nuestra energía, prioridades, recursos y voluntad política para abordarlo. Voluntad política que ha buscado el gobierno entre los distintos sectores. Así, este jueves el subsecretario del Interior recibió a distintos alcaldes de la región metropolitana en La Moneda, todo para recoger sus propuestas en materia de seguridad. Hemos establecido una decisión de trabajar de manera conjunta y esas propuestas poder sancionarlas en un plazo breve de 2 semanas más. ¿Qué quiero destacar? Primero, la preocupación de los alcaldes por colaborar en un objetivo que yo creo que es común. Nos hemos vinculado en básicamente 3 ejes, que uno tiene que ver con disponibilizar más carabineros en las calles, el tema de la persecución del delito, que tiene que ver justamente con el uso de la tecnología, y en una tercera línea conversamos también del rol de los funcionarios de seguridad pública que requieren capacitación. Estamos tratando de hacer un esfuerzo transversal, ponernos a disposición también del gobierno, que tiene realmente las atribuciones. Este es un gesto más para sumarnos siempre
siempre a cualquier iniciativa que permita coordinar esfuerzos para poder juntos vencer a la delincuencia. Coordinar los esfuerzos es precisamente la intención del gobierno, dejar de lado las diferencias políticas y ser capaces de plantear una hoja de ruta conjunta entre el Congreso, los gobiernos regionales y también los municipios, los que precisamente deberán nombrar a 2 representantes para coordinar el trabajo con el Ejecutivo. Los alcaldes y alcaldesas de Chile dejamos nuestras diferencias de lado para concentrarnos en trabajar por el bien común. Hoy día el momento país no demanda acusaciones cruzadas, búsqueda de responsabilidades, sino que todos quienes somos autoridades nos hagamos cargo. Y lo que prima en nosotros es un trabajo serio. Chile. Esto no es ya gobierno u oposición. Chile, los chilenos estamos enfrentando muchos problemas y es el momento de las soluciones y es el momento de la grandeza. Diagnóstico en el que hay un acuerdo transversal, y es que pese a que los niveles de victimización desde 2022 se mantienen dentro de los 3 más bajos en los últimos 20 años, la percepción de inseguridad sigue subiendo. Los delitos violentos en cantidad no han tenido grandes cambios, pero sabemos que el tipo de delitos violentos ha cambiado mucho. Entonces no es que sean muchos más, pero es mucho más frecuente que haya armas en esos delitos, es mucho más frecuente que se recurra al homicidio en esos delitos. Entonces tenemos que, por eso, buscar una agenda que vaya ahí donde tenemos el problema. Esfuerzos para mejorar el tema que hoy es la principal preocupación de la ciudadanía. La próxima semana iniciarán las primeras reuniones del gobierno con los partidos del oficialismo para comenzar a sentar las bases de un gran acuerdo de seguridad. Y en los próximos días el gobierno podría presentar la esperada reforma previsional, un proyecto que deberá discutirse entre las principales fuerzas políticas. Chile Vamos se mostró en contra de que el 6% de la cotización extra se opere como un seguro colectivo, tal como lo adelantó el gobierno. Los detalles los revisamos junto a Francisca Cárdenas. Un 6% de cotización adicional con cargo al empleador y que operará bajo la lógica de un seguro. Fue uno de los puntos que adelantó esta semana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que contemplará la tan esperada reforma previsional. Una discusión que será ardua para el Ejecutivo en el Congreso, ya que la oposición piden que cualquier aumento de cotización vaya a la cuenta individual del trabajador. Es que el 6% adicional vaya única y exclusivamente a las cuentas individuales de pensiones. No estamos disponibles para que vayan a fondos estatales donde el Estado se haga cargo de estas pensiones, porque este es un sistema que ya fracasó en otros países. Yo creo que la ministra Vallejo enredó un poco las cosas. Los chilenos son los que con mucha fuerza se manifestaron, en parte por la propiedad de sus fondos de pensiones, por la heredabilidad. En cuanto a la pensión garantizada universal, según el gobierno, esta cambiará de nombre y aumentará su monto de 194.000 a 250.000 pesos. Sin embargo, Chile Vamos propone también que se presente por separado el proyecto de pensiones en lo contributivo y los perfeccionamientos a la PGU, que incluiría la eliminación del test de afluencia y el requisito de no ser parte del 10% con mayores ingresos de los adultos mayores de 65 años. El gobierno, por su parte, insistió en su negativa que el 10% extra sea para capitalización individual. De que el 6% de cotización de los empleadores vaya a capitalización individual, me parece que es una posición muy extrema, una posición más extrema que el propio proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera. A los parlamentarios de Chile Vamos se sumaron además el PDG y el Partido Republicano, algo que el gobierno no pierde de vista, ya que ahí podrían estar los votos clave. En el oficialismo respaldan los avances del gobierno, asegurando que van en la línea de uno de los principales fundamentos de la futura reforma: aumentar las pensiones de manera inmediata. Hemos dicho que se debe replantear el destino del 6% de cotización adicional y además también hemos manifestado nuestra preocupación por el cálculo de las tasas de recambio. Para abordar la brecha de género, en segundo lugar, para poder contener las lagunas previsionales y, en tercer lugar, también subir las pensiones de los actuales jubilados y, por supuesto, aumentar las pensiones de los actuales cotizantes. ¿Cuánto va solidaridad? ¿En qué términos? ¿A quiénes beneficia? Y de esa forma construyamos un acuerdo para mejorar las pensiones en Chile.
Otro de los ejes que ha adelantado el Ejecutivo es que se creará un ente público autónomo para la gestión de inversiones, que permita rentabilizar los ahorros, es decir, el 10% de cotización se mantendrá en cuentas de capitalización individual y el 6% se destinará al nuevo componente colectivo. Va a ser un complemento a las pensiones de aquellas personas que imponen y probablemente considere un aspecto en que va a ayudar a aquellos que tienen menos imposiciones. Un seguro porque va a ser una base de las pensiones de todos. Entonces se va a requerir justificar de manera muy clara y precisa qué cosas no está haciendo hoy día la PGU que ameriten tener que, por otra parte, incrementar las cotizaciones. ¿Y qué pasa con los plazos? Desde La Moneda señalaron que la entrega de la reforma será dentro de los próximos 20 días, iniciativa que no tendrá fácil la llegada al Congreso Nacional, puesto que ese será solo el primer paso de un proyecto que además es visto como una de las cartas que se jugará el Ejecutivo en medio de baja aprobación en las encuestas. Dejar atrás las tensiones innecesarias en medio de los diálogos constituyentes es la principal tarea de los partidos políticos por estos días. Reuniones suspendidas y cruces de declaraciones afectan el avance de las conversaciones, mientras desde el empresariado surgen nuevas ideas. El informe es de Paul Foller. Casi 2 meses de conversaciones post plebiscito de salida y los puntos de encuentro entre las fuerzas políticas son escasos. Es así como las tensiones crecieron esta semana, sobre todo luego de la suspensión de la reunión del miércoles, que dejó en evidencia un agotamiento del proceso. No queremos exacerbar los ánimos ni tener tensiones innecesarias en un momento donde lo que se necesita es diálogo. Y vamos a estar disponibles a que ese diálogo continúe de buena forma. Se suspendió la reunión y van a haber varias reuniones más, así que no hay que ponerse nerviosos. Y yo personalmente ni el Partido Socialista está enamorado de ninguna fórmula en particular. Lo que nos interesa es tener una nueva constitución para Chile y vamos a seguir trabajando en eso sin estar en la cosa pequeña. Paños fríos para despejar la tensión de las últimas conversaciones. En el oficialismo aún intentan consensuar una propuesta única de mecanismo, después de que el socialismo democrático se abriera a fijar un órgano con menos integrantes, cuestión que es resistida en Apruebo Dignidad. Sí, eso fue una descoordinación más de forma que de fondo. Yo creo que se sobreexageró, no hay ningún intento de parálisis de las conversaciones. El esfuerzo que está haciendo en estos días es el diálogo bilateral y multilateral para acercar puntos de vista y cuando tengamos avances significativos vamos a convocar nuevamente a la mesa formal. Convocatoria que por ahora se mantendrá a la espera, mientras el tiempo corre y la paciencia se va agotando. Yo espero que ya nos saquemos las caretas, nos dejemos de jugar este juego de máscaras que llevamos ya más de un mes. A la discusión que ha generado cierta impaciencia se suma un actor más. El presidente de la SOFOFA planteó una nueva posibilidad de mecanismo para el proceso constituyente. Uno que hasta ahora quizás se ha pensado, pero poco se ha verbalizado. Y creemos que el Congreso no solo tiene el derecho, sino también la legitimidad, al tener más del 80% de los miembros electos en noviembre pasado, para ejercer el poder constituyente que le ha sido conferido y presentar un texto a la ciudadanía en un plebiscito de salida. Pero la verdad, con sentido de realidad, cuando el Congreso que hoy día cuenta con el 3% de confianza en la opinión pública, me parece que es más bien un presente griego. Yo a priori no descarto analizar nada, pero lo que nosotros queremos como Partido Socialista en concreto es tener una instancia participativa, un órgano constituyente democráticamente elegido. Tienen todo el derecho a dar su opinión, pero no necesariamente a pautear la discusión respecto a cuál es el mejor órgano o no. Nosotros no hemos amarrado ninguna alternativa porque estamos abiertos a buscar la mejor solución constitucional. Idea de la SOFOFA que no convenció a los partidos. Así el mecanismo del nuevo proceso se movería entre un órgano mixto o uno 100% electo. De todas maneras serán temas que volverán a discutir este viernes cuando vuelvan las reuniones al excongreso. Siempre en política, los senadores Matías Walker y Jimena Rincón oficializaron su renuncia a la democracia cristiana con miras a formar un nuevo partido político. El resto de los parlamentarios de C se quedará en el partido con ánimos de solucionar la crisis y a la espera de una nueva Junta Nacional el próximo 12 de noviembre. La nota es de Estefanía Bustamante. No quería perderse este momento. Es que esto es un café interrumpido y otro quizás no tan dulce tomaron los senadores tras oficializar su renuncia a la DC.
decisión sorpresiva, pero sí difícil y dolorosa. Con esas palabras y leyendo una carta frente a varios exmilitantes, comunicaron su salida tras lo que consideraron varios esfuerzos fallidos por recuperar la amistad cívica del partido. No estamos cerrados al diálogo con nadie. Queremos traspasar también las fronteras del apruebo y el rechazo. Sobre quiénes se van, quiénes se quedan, es una decisión demasiado personal como para que nosotros tratemos de intencionarla. Pero la duda estaba y así se lo plantearon a las y los diputados, conscientes también de que la situación de la ADC es crítica. La respuesta, permanecer militando al menos por ahora, cambiar la ADC desde adentro y dejar el individualismo fuera. Si hoy día es difícil la convivencia en la Cámara de Diputados, tanto la diversidad de partidos, imagínate con la creación de nuevos partidos, esto se va a hacer aún más ingobernable. De los DC que junto a Rincón y Walker votaron rechazo, opción contraria a la del partido, Aedo cree que la crisis se resuelve dejando atrás las diferencias que tuvo la Falange antes del plebiscito, cuestión que precisamente distanció a los senadores y otros militantes, como los gobernadores Claudio Rego y Patricio Vallespín. Dan cuenta de la profundidad de la crisis de la ADC, pero creo que hay que jugarse por una solución institucional. Ahora nos toca ver si somos capaces de recomponer la unidad, de colocar con fuerza a la democracia cristiana de nuevo en el contexto nacional. La democracia cristiana lleva varios años de un proceso de descomposición interna de sus afectos. Lo que ha pasado este año es una muestra de esa situación. Situación que no cambiará la militancia de los senadores Proboste, Huenchumilla y Flores. Si bien lo mismo ocurre en la Cámara, son varios los que están atentos a la Junta Nacional de la ADC el próximo 12 de noviembre. El único que no se ha dado cuenta de la crisis que vive la democracia cristiana es el presidente del partido interino y su directiva. Participemos de un debate importante en el interior del partido para evitar la fuga de importantes camaradas como los que hoy día hemos visto. Claramente la pérdida o la salida de un militante siempre es dolorosa, pero tenemos que colocar el énfasis en los proyectos colectivos por sobre los proyectos individuales. Se aproxima un nuevo partido político, es una idea que varios de los que dejaron la ADC consideran, aunque con calma, también con miras a nuevos pactos que incluyan a sectores del rechazo, pero también la centroizquierda que marcó apruebo en el plebiscito. Chile necesita un nuevo espacio que convoque al centro y no me cabe duda que vamos a converger frente a los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. Hay que ver cómo se van configurando estos nuevos movimientos o partidos y ahí creo yo que vamos a probar la verdadera consecuencia de los actos de quienes están formando estos pactos o alianzas nuevas. Con un nuevo partido que, dicen los senadores, promete recuperar los principios de la ADC y que se concretaría el próximo miércoles, una apuesta política, aún sin alianzas más allá de sus creadores, pero que busca congregar a la centroizquierda. Bueno, hay expectación mundial por esta segunda vuelta presidencial en Brasil, en la que se enfrentarán Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a tomar contacto con Mónica Rincón, ya la vemos en pantalla. Ella está en Río de Janeiro para conocer cuál es el ánimo. Mónica, muy buenas noches. A 3 días de esta elección infartante, donde los sondeos tienen mucho que decir, pero también tienen mucho temor después del fracaso de la primera vuelta. ¿Cómo estás? Oye, Mati, muy bien, muy buenas noches. La verdad es que no sé si estoy en Río de Janeiro y en Copacabana. ¿Y por qué te lo digo? Porque, bueno, una ciudad súper vibrante, ustedes lo saben, estas baldosas típicas, este lugar típico también aquí de Río de Janeiro. Pero resulta que cuando uno se empieza a dar vueltas aquí en Río de Janeiro, la ciudad parece que fueran las 5 de la tarde por la cantidad, ustedes ven, la cantidad de vehículos, la vida que hay, la gente que está aquí alrededor. Y resulta que de repente me pongo a mirar y observen, bandera chilena, después avanzo de nuevo y miren, más banderas chilenas. Entonces, ¿cómo? Yo digo, ¿serán chilenos? Entonces yo vine y le pregunté, aquí hay chileno, me dice, aquí hay un chileno que nos reconoce. ¿Chileno o brasileño? Tiene el corazón dividido. Yo brasileiro, corazón chileno. Acá más chileno do que brasileiro. ¿Y por eso puso la bandera chilena? La bandera para ganar la plata de Chile. ¿Se portan bien los chilenos? Sí, chileno buena onda. Buena onda. Sí. Bien, bien. Entonces, como herramienta de marketing, mira, nos encontramos con un compatriota, anda de vacaciones aquí. De vacaciones, sí, con la familia. ¿Sí? Sí.
Hola. Hola, ¿cómo te llamas? No. Hola. Matías. ¿Y cuántos años tienes? 4, mire, lo hace súper. 4. Qué bien, Matías, ¿lo estás pasando bien? Sí. Súper. Oye, ¿y las elecciones acá? ¿Todo cómo notan el ambiente? Idealmente que gane Bolsonaro. Lamentablemente no quisiera para Brasil, un hermoso país que es segunda vez que estoy, lo mismo que está pasando en Chile, que estamos con Boric y estamos hasta aquí. O sea, tú te das cuenta, caminar a esta hora en Chile no se puede caminar. A esta hora lamentablemente en Chile no se puede caminar y es cosa de caminar y ver la seguridad tranquilo. Pero se ve dividido el país, parece que está ajustada esta elección. No, dividido digo en las opciones, me refiero que parece, según la encuesta, que está bien peleada la cosa. O sea, idealmente, como te digo, Mónica, yo por lo menos con quien hablo, escucho de que idealmente gane Bolsonaro porque nadie quiere que pase lo que pasa en Chile, lamentablemente. Tenemos un país que está quebrando, tenemos inseguridad, tenemos un presidente que está haciendo las cosas demasiado mal y tú vienes para acá, 9:30 de la noche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, Brasil hoy día es mucho más seguro de lo que es Chile, lamentablemente. Vamos a ver entonces si se cumple su deseo, que lo pase bien. Vamos a ver las urnas y los ciudadanos van a hacer lo que digan eso. Ahora, si le hacemos caso a Matilde, la verdad, televisión en vivo, así querían hablar, nos encontramos, nos llamaron, querían dar su opinión. Está bien, aquí cada uno puede dar su perspectiva. Ahora, si nos guiamos por los sondeos y por lo que pasó en la primera vuelta, es una elección, como tú lo decías, de infarto. Y bueno, la verdad es que Mónica, seguimos caminando acá en... Sí, dime, Mónica, dime. Sí, no, que él decía que se podía caminar tranquilamente, pero hay 760 homicidios solo en el primer trimestre de este año en Río de Janeiro. Probablemente ahí en Copacabana sea bastante tranquila la situación porque es la zona más turística, pero no sé si se va a adentrar mucho a la ciudad. No, porque la verdad es que Brasil, según los índices de la propia policía, índices oficiales del gobierno de Jair Bolsonaro, la verdad es que la delincuencia es una de las mayores preocupaciones, la cantidad de homicidios, como tú decías, de las más altas en América Latina, y la verdad es que los robos y los lanzazos, o sea, el celular en la mano, es la recomendación que nos daban hoy día los policías con los que conversamos, y nos decían, no suelte su celular, no ocupe el típico palito para hacer grabaciones, porque la verdad es que es inseguro. A pesar de ser un sector turístico y de que estos sectores son de los más tranquilos, la verdad es que si uno se adentra en el centro o acá, no tiene cuidado, sí puede sufrir algún percance. Hecha ese punto, yo te decía, te estaba mostrando que esto parecía como un rincón chileno en medio de Copacabana, y es porque los chilenos vienen mucho para acá. Entonces, todos los que hacen caipiriña, todos son brasileños. Pero mira cómo se llama este puesto, Mati. La Picada del Macabeo. ¿Qué tal? Viste que hasta los nombres son chilenos. La Picada del Macabeo. Y le vamos a preguntar al Macabeo, ¿por qué le puso la Picada del Macabeo? Mira, ¿qué pasó? Minha polora trabalha acá na frente fazendo tortilha. E acá tinha 4 chilenas tomando copete. E passou uma brasileira lá raja. E eu mirando la brasileira y me pegó con un chanclazo. Mira, ahí está la foto, cuando miró otra chiquilla, la polola le pegó con un chancletazo en la cabeza. ¿Y qué te dijo la chilena? La chilena, você Macabeo, y me dio todo la goya. Y ahora más Macabeo que la chucha. ¿Viste? Y ahí está, con chilenismo incluido, la Picada del Macabeo. Así que es para contarles un poco del color de lo que se vive acá, en pleno la playa, al lado. Miren la playa como se ve aquí. Qué maravilla, no me voy a ir a bañar, Mati, tranquila. Pero mira, la playa y entonces la vemos en todo su esplendor, Río de Janeiro. Y como les decía, cada uno hace su negocio acá. Este es el rincón chileno, esta es la esquina chilena que se la teníamos preparada para mostrar. Nosotros pensamos que alguno de los que vendía era un compatriota nuestro, nos vamos a ir a abrazar, nada. No hemos abrazado con hartos compatriotas, pero de los que venden caipiriña no, dicen que eso es un atributo de los brasileños. Pero en fin, ustedes lo ven, podemos hacer algún paralelo respecto de esta elección. ¿En qué sentido? En que es una elección muy polarizada, probablemente de las más polarizadas de la historia de Brasil, y escuchábamos a ese compatriota que quiso hablar, que se nos acercó, y que él era muy bolsonarista, y también, evidentemente nos contaba que respecto de Chile tiene una posición que se podría trasladar también a Chile respecto a lo mismo. Pero también hay otros muy lulistas. Son dos candidatos que entre los dos, Matilde, 48% sacó Luis Ignacio Lula da Silva en la primera vuelta, 43% Bolsonaro, por cierto, muy por sobre lo que él esperaba. Y en lo concreto,
aquí hay de todo. Muy en lo concreto, la verdad, porque el sector de las caipiriñas, además, Mati. Sí, bueno, el tema es que entre los dos juntaron el 90... Sí, hay harto trago en el cuerpo. 91% de las preferencias, por lo tanto, una sociedad súper polarizada. No había pasado que entre los dos que pasaban a segunda vuelta desde el retorno a la democracia juntaran un 91% de las preferencias. Por lo tanto, aquí tú ves los que están con Bolsonaro, los que están con Lula, y después los subgrupos de los que están con Bolsonaro porque odian a Lula o de los que están con Lula porque odian a Bolsonaro. Y la verdad es que si uno recorre la historia, Matilde, de América Latina, en las últimas 14 elecciones que ha habido en nuestro continente, siempre cambia el signo de poder. O sea, el que está gobernando, si es la izquierda, pasa a la derecha, si está gobernando la derecha, pasa a la izquierda. Hay un rechazo, hay algo que parece que le están queriendo decir los ciudadanos a los políticos, a las políticas, respecto de su insatisfacción con la democracia, respecto de su insatisfacción con la forma en que funciona la democracia, más bien, para ser más preciso, y con la forma en que se comportan las y los políticos. Estuvimos recorriendo en la calle, conversamos con muchas personas, y la verdad es que las preocupaciones son delincuencia, como tú muy bien mencionabas, Matilda, al principio, la pobreza. Estamos hablando de un país donde 33 millones de personas pasan hambre, que son 14 millones más que el año anterior. Estamos hablando de un país también donde 125 millones están en riesgo de caer en la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, relaciones exteriores, economía, nos decía un brasileño. Además, el tema del trabajo, bajó el índice de desempleo. Entonces, hay aquí una especie de pro y contra respecto a Bolsonaro, porque es cierto que hay índices sociales muy estructurales, preocupantes respecto a la pobreza, pero también es cierto que las cifras económicas han mejorado. Las vamos a revisar más ratito para tener el detalle de lo que ha ocurrido, pero uno está hablando de un país que es la economía número 12 o 13 del mundo. ¿Cuáles son sus cifras también positivas? Porque a pesar de estas otras malas, se está apoyando mucho o un buen porcentaje de la población a Bolsonaro. Lo vamos a conversar después de que escuchemos en esta nota de Laura Soto lo que ha sido también el parecer que recogimos en las calles de Río de Janeiro. Lula, Bolsonaro. Lula. Lula. Faz o L. Claro que é o Bolsonaro. Eso quiere decir... Dois. Bolsonaro. Quedan pocas horas para el balotaje más importante que haya tenido Brasil en décadas y muchos ya tienen más que clara su opción. ¿Lula da Silva o Jair Bolsonaro? Es la pregunta que CNN Chile hizo desde las calles de Copacabana en Río de Janeiro para medir el ambiente previo a las elecciones de este domingo. Unas que han puesto de manifiesto a una sociedad dividida entre dos caminos completamente distintos y que incluso levantan diferencias entre amigos. Bolsonaro, Lula. Bolsonaro. ¿Por qué? Tá fazendo só uma melhoria aí pro Brasil. Lo están molestando porque él está por Bolsonaro y los amigos por Lula. Y es que la mayoría de los últimos sondeos muestran apenas 6 puntos de diferencia entre ambos candidatos, en un país en el que votan cerca de 156 millones de personas. Si hablamos de votos válidos, 3 encuestas publicadas esta semana le dan a Lula el 53% de las preferencias y a Bolsonaro el 47%. La consultora IPEC, en tanto, prevé una distancia más amplia, con 54% para el izquierdista y 43% para el ultraderechista. Creo que las elecciones están muy polarizadas. Mucha gente piensa que solo su lado es el correcto y otros piensan que el otro lado es el que está bien. Es como una pelea. La elección de este año es algo complicada. No tenemos un debate, tenemos una pelea. Creo que hay que intentar elegir muy bien, pero es difícil porque no nos dicen sus propuestas. Solo están peleando. Es de hecho lo que se ha visto en debates como este, donde la tónica de la campaña han sido las ofensas, ataques y descalificaciones entre ambos candidatos. Es más, si se le consulta a los transeúntes el porqué de su voto, la respuesta se repite bastante. ¿Por qué Bolsonaro? Porque Lula é ladrão. ¿Qué te gusta de Bolsonaro? É o menos pior. La gente de Brasil ya pasó muchos años sufriendo con el gobierno del Partido de los Trabajadores. Mucha corrupción en el país. El programa de Bolsonaro es más directo, trae mayor estabilidad, defiende a la familia. Yo no entiendo por qué votar por un candidato en el que la gente sabe el desastre que fue. La corrupción tomó el control del país, la familia fue devastada. No estoy de acuerdo con lo que piensa Bolsonaro. Es demasiado extremista.
¿Qué no te gusta de Bolsonaro? Es como Trump, o sea, es machista, sexista, es todo lo malo que hay una persona, lo siento, pero ahí no. Porque es que defendemos la democracia y con Bolsonaro la democracia no va a pasar. Yo prefiero a él. Yo prefiero a él antes que Bolsonaro porque él fue un genocida. Entonces realmente entre el que dicen que es un ladrón y un genocida, prefiero continuar con el ladrón. Es la forma en que varios han ponderado su decisión, aunque algunos no están dispuestos a votar por ninguno de los dos. Lula o Bolsonaro? Nenhum dos dois. Lula envolvido em corrupção e Bolsonaro antidemocrático. Então decidi que não vou votar, infelizmente. Uno de los puntos que le ha jugado en contra al exmandatario han sido precisamente sus sentencias por corrupción, todas ellas anuladas el año pasado. En el caso del actual presidente están los temores de que menoscabe a las instituciones democráticas en un segundo mandato. Y uno de los órganos con los que ha tenido varios roces últimamente es el Tribunal Electoral, que este miércoles rechazó una denuncia presentada por él mismo sobre una supuesta maniobra para perjudicar su campaña a la reelección. En respuesta, la instancia jurídica solicitó investigar al partido del mandatario para ver si este intenta afectar el transcurso normal de los comicios. Probablemente será uno de los temas que estará presente en el último debate presidencial que se llevará a cabo este viernes por la cadena Globo, en el que CNN Chile también estará presente. Bueno, ahí está entonces todo el ambiente que se prepara para esta elección de este domingo, Mónica, pero hay varias cosas. Lo primero es que durante incluso la segunda vuelta, Jair Bolsonaro abrió las arcas públicas para entregar más ayuda en pleno periodo electoral, una cosa que se cuestiona, y también de acuerdo a lo que se indica en los últimos reportes, nuevamente estaría cuestionando el resultado de las elecciones de este domingo. Hay al parecer temor, pese a que las encuestas no las podemos tomar al pie de la letra de acuerdo a lo que ocurrió en la primera vuelta. ¿Qué es lo que se está planteando frente a eso? ¿Hay tranquilidad? ¿Qué es lo que ahí está marcando la opinión pública respecto precisamente a esta diferencia a las encuestas y a esta ayuda que hizo Jair Bolsonaro como incumbente? Te diría, Matilde, que hay una división, igual que en la elección, respecto a lo que piensan tanto los analistas como los ciudadanos de a pie. ¿En qué sentido? Unos dicen es imposible que Jair Bolsonaro desconozca el resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando todo estaba en su contra, todas las encuestas estaban en su contra, resulta que los resultados de las elecciones de primera vuelta fueron mucho mejores de lo que él esperaba y acortó la distancia. Por lo tanto, es un signo de confianza que él debiera escuchar. Pero además, porque el Parlamento, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, giró mucho más aún a la derecha y su partido tiene la bancada más grande, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el Partido Liberal, que es un partido súper nuevo, no es el antiguo Partido Liberal, sino el nuevo Partido Liberal, tiene 99 diputados. Son, claro, más de 500 los integrantes de la Cámara de Diputados, pero tiene 99 solo el partido Bolsonaro. Y cuando juntas a todos los de su cercanía ideológica, tienen la mayoría, ampliamente tienen la mayoría. Por lo tanto, la verdad es que no querrían esos parlamentarios que se desconociera el sistema electoral que los eligió, ¿no? Dicen algunos. Esa es una postura y además están también los bolsonaristas que dicen no, es un hombre honrado, jamás va a cuestionar el resultado de la elección. Por otro lado, están quienes sostienen, Matilde, y es bien interesante ese punto, quienes dicen, a ver, pero ¿qué ocurre si la elección realmente es fotográfica? En ese caso se abriría evidentemente un espacio mayor de incertidumbre y por lo tanto tal vez de reclamos o de posible desconocimiento de los resultados de las elecciones. Recordemos además que el propio Jair Bolsonaro no tuvo una postura crítica con Donald Trump cuando él también sin pruebas cuestionaba el sistema electoral de Estados Unidos, ni tampoco respecto a lo ocurrido el 6 de enero con el asalto al Capitolio. Fue bien ambiguo en sus declaraciones en su momento e incluso felicitó en algún momento a quienes defendían desde su perspectiva la democracia. Por lo tanto, sí, los temas sociales y los temas económicos creo yo que van a ser probablemente para mucha y buena parte de la población los que van a definir esta elección y los que van a definir por quién voten cada uno de esos ciudadanos o ciudadanas. Pero también es cierto que el tema del peligro de la democracia determine o no el voto de unos o de otros,
es un tema recurrente en la conversación, en el análisis. Hay dos posturas al respecto, los que creen que sí puede ocurrir y los que creen que no va a suceder nada y que la democracia se mantiene fuerte, pero hay un problema cuando hay un cuestionamiento a los políticos por los casos de corrupción de izquierda y de derecha. Hay cuestionamientos también cuando tú siembras dudas respecto de la certeza, de la confiabilidad, de la fiabilidad de los resultados en un proceso eleccionario, porque después, claro, Matilde, sobre todo cuando son elecciones polarizadas, cuando los partidarios son... No cuestionó la primera vuelta, los resultados de la primera vuelta Bolsonaro, por lo tanto el sistema electoral es el mismo, por lo tanto debiera mantener esa línea, es lo que se supone, pero nuevamente ha puesto la sombra de la duda. Ahora, ¿qué es lo que se espera para este último debate? Recordemos que incluso se pensó que Lula no estaría. Mira, quiero mencionarte un punto. A todo esto tienen números. Cuando tú vas a las urnas electrónicas, que son urnas electrónicas que en general en la gran mayoría de los estados han sido validados biométricamente. Entonces tienen que marcar solamente un número, que es el 3 en el caso de Lula y es el 22 en el caso de Bolsonaro, para cuando escuchen decir 22, 22, 13, 13. Bueno, 13 es efectivamente Lula y 22 es Bolsonaro. Respecto al debate, también hay diversos análisis. El último fue súper conservador. Lula atacó a Bolsonaro, lo encaró, pero los dos fueron bastante civilizados para lo que habían sido otros encuentros electorales. Sin embargo, algunos apuestan a que podrían arriesgar más en esta ocasión, porque si los sondeos internos de sus comandos les ratifican lo que dicen los principales sondeos de opinión pública, y es decir, que la diferencia entre ambos estaría dentro del margen de error, lo cual quiere decir que habría un empate técnico y que cualquiera podría ganar, entonces ahí ambos necesitarían arriesgar. Muchos sostienen que una de las cosas que van a pasar es que van a tratar de los dos no perder la calma. Es muy importante no equivocarse en datos, no perder la calma y tener cómo probar las afirmaciones, pero además todos apuestan, y es bastante lógico, a que Bolsonaro le va a tratar de hablar a las mujeres, que son las que más lo resisten, y Lula le va a tratar de hablar a los evangélicos, a la población cristiana, que también son los que más lo resisten. Recordemos que la esposa de Jair Bolsonaro es evangélica, él es católico, pero él tiene una llegada además porque tiene una posición mucho más conservadora. Luis Ignacio Lula da Silva ha tenido en días previos que hacer una carta en que dice: yo no soy partidario del aborto, pero eso es algo que lo resuelve el Parlamento. Yo también estoy de acuerdo con que los papás sean los que educan a los hijos y no el Estado. Incluso, Matilde, esto puede parecerte curioso, pero fíjate que él llegó a decir públicamente, Lula, que no estaba de acuerdo con los baños unisex. Y esto es también evidentemente un nuevo guiño al sector más conservador, cuando su pareja tiene posturas feministas y también mucho más progresistas. Entonces, en fin, en cada cosa hay distintos planteamientos. Obviamente que el tema medioambiental también va a ser un tema, y la pandemia probablemente va a volver a serlo, porque aquí en este país murieron 700.000 personas y esa es una cifra de la cual también Bolsonaro tiene que hacerse cargo. Pero la economía sí, la economía respecto a la pobreza, punto negro para Bolsonaro. Pero sí con las ayudas sociales que, como tú decías, ha incrementado fuertemente, incluso después de haberlas disminuido en medio de la pandemia, las volvió a incrementar. Y de hecho, Matilde, un dato, se adelantó el día de pago esas ayudas sociales para que lleguen antes del 30. Ahora, la utilización de los recursos estatales es de izquierda y de derecha a lo largo de la historia de este país y de muchos países en América Latina. Quien está en el poder se reelige no solo por su talento, también porque tiene el aparato estatal detrás. Claro, y eso ha quedado demostrado, como tú dices, se va a pagar incluso antes. Bueno, ahí tiene la llave de la billetera. ¿Sí? Bien, Mónica, vamos a volver luego contigo para seguir analizando, sobre todo en vistas de este último debate, en que, recordemos, Lula inicialmente había dicho que no iba a participar, que fue lo que lo decidió. Vamos a seguir analizando todo aquello y más, así que hasta un ratito más, que estés bien. Sin caipiriña, eso sí, no te tomes la caipiriña. Súper, nos vemos a más rato. Muy bien. Ah, pero ¿cómo? No, pero es que me gusta el pisco sour. Voy a ver si el negocio de pisco sour acá o de piña colada. Muy bien. Pero después del otro despacho. Gracias, Mónica. Bueno, nosotros volvemos con noticias nacionales. Le contamos que autoridades de gobierno anunciaron un paquete de medidas que buscan implementar junto a la reforma tributaria y que irían en beneficio del sector de la construcción y la industria inmobiliaria, gremios que se han visto dramáticamente afectados con el impacto del estallido social y la pandemia. La nota es de Ángela Rayman.
4 son las medidas que el gobierno pretende implementar por medio de proyectos de ley y de la reforma tributaria que irían en ayuda al gremio de la construcción que vive un difícil escenario. Nosotros nos hemos preocupado de apoyar a las empresas, discutir la situación que están viviendo, buscar reajustar los ingresos de tal manera de acoger la inflación y evitar crisis. Pero no se trata solo de las empresas. De hecho, la idea más novedosa presentada por las autoridades sugiere ir en apoyo al acceso a la vivienda, garantizando un 10% del valor de una propiedad, mientras esta tenga un precio entre las 2.600 y 4.500 UF. Dado que ese 10% adicional va a estar garantizado por el Estado, entonces también va a contribuir a abaratar el crédito hipotecario. Familias que se estaban quedando cortas en el pie para poder adquirir una vivienda, ahora van a tener ese apoyo adicional. Lo nuevo que finalmente concordamos que no va a ser solo para los créditos con subsidio público, sino que también va a ser algunos que no tienen, o sea, va a ir de 2.800 hasta 4.500, por un tiempo determinado nomás. Por otra parte, el seguro de remate para aquellas viviendas que tengan un valor entre las 1.600 y 2.800 UF tendrá una cobertura del 100%, brindando una herramienta para los bancos en el momento cuando una persona no pueda seguir pagando, algo que ha sido bien recibido por el sector. Pero ¿cómo podría beneficiar esto a la ciudadanía? El banco además va a dar garantías para que en el caso de un remate, o sea, si usted no pudiese llegar a pagar su crédito y el banco tuviese que salir a rematar esa propiedad, la diferencia entre lo que el banco le prestó y lo que de verdad logró vender a través de un remate, el Estado va a garantizar el 100%. Lo que sí creo que es importante que haya mayores detalles con respecto a si habrán topes o no con respecto a esta cobertura del 100%. Las autoridades buscan incentivar la donación de terrenos por parte de empleadores a sus trabajadores para que estos con ahorros puedan construir viviendas. Entrega que quedará exenta de impuestos a la donación y que tendría otros beneficios, propuesta que debe continuar su discusión en la reforma tributaria. Esos beneficios tributarios van a consistir en eximirlos del impuesto a las donaciones y que el costo del terreno pueda ser considerado gasto para producir renta. Aportan el terreno, los trabajadores aportan su ahorro, el Estado aporta los recursos de la construcción de las viviendas. Si quieren una vivienda de mejor calidad, tiene que haber más ahorro y endeudamiento en caso de que así fuese, porque hay una base. Por último, se extenderá la vigencia del crédito especial de la construcción, ganancia tributaria para el gremio que permite descontar el IVA y que pretende terminar el año 2025. Sin embargo, la intención de las autoridades es extender este beneficio hasta 2026, disminuyendo progresivamente el porcentaje del beneficio y darla por terminada definitivamente en 2027. Si se busca fomentar la inversión ahora, será necesario, conveniente, postergar la entrada en vigencia de la rebaja y en camino a la eliminación de este crédito especial para las empresas constructoras, especialmente porque hay muchos proyectos hoy día que están en pleno proceso de obtener la aprobación y no les va a alcanzar el plazo para acogerse a ese beneficio. Uno podrá usar solamente el 25% de ese beneficio, lo que se agradece, sobre todo a las constructoras inmobiliarias, porque eso será traspasado directamente a los clientes y evita un aumento de precio. Ideas que aún deben terminar de estructurarse, pero que son bien recibidas por el gremio de la construcción, quienes han sido duramente golpeados desde el año 2019 y que ya han dejado más de una docena de empresas del sector de Chile iniciando trámites para declararse en quiebra o para llegar a acuerdos con sus acreedores y así sobrevivir. Son buenas noticias para nuestro sector y para el país, porque no solo buscan incentivar la compraventa de viviendas, sino que también van a ayudar a disminuir el déficit habitacional. El sector construcción se ha visto afectado en el último tiempo, ya sea por alzas de mano de obra, costo de construcción, pandemia, y creemos que todas estas medidas que hoy día está tomando el gobierno también van a fomentar a que haya nuevas viviendas y eso también va en favor de las personas. Bajo el contexto de las empresas que se han declarado en quiebra y que tienen compromisos inmobiliarios públicos, las autoridades señalaron que están trabajando en conjunto, negociando cada uno de los proyectos de forma de entregar una transición racional. Vamos a cambiar de tema y les vamos a contar de las diversas y nuevas medidas de seguridad que han dispuesto las autoridades para los 2 conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional.
Anillos de seguridad, apertura de puertas más temprano y refuerzo en el transporte son algunas de ellas. Belén Saldías nos va a contar más. Estas son algunas de las imágenes que dejó el primer concierto del artista puertorriqueño Daddy Yankee cuando se presentó en nuestro país hace algunas semanas atrás. Un estadio nacional repleto y seguridad que no dio abasto. La preocupación volvió a surgir, puesto que este viernes 28 y el sábado 29 de octubre se presentará otro artista del género urbano, Bad Bunny. Harta ayuda de Carabineros y de la Seguridad Ciudadana de acá. Igual no apoyaron harto, pero lamentablemente la gente nos ayuda mucho, que digamos. Que la seguridad funcione como tiene que funcionar y que la gente sea respetuosa también. Más seguridad policial, sí, por supuesto, y también organización de parte de los que tienen a cargo el evento, claro. Son 2 conciertos agendados en el país, por lo que ya se están afinando los últimos detalles tanto para el show como para la seguridad del mismo, con el fin de evitar situaciones como las ocurridas anteriormente. Una presentación muy esperada por muchos chilenos y chilenas, y muy bien lo saben estas 2 familias quienes llegaron desde la Florida y Puente Alto a eso de las 9 de la mañana de este jueves para evitar situaciones riesgosas. Llegamos como a las 9 y va mi hija, va mi nieta y un yerno, para que estén como adelante, como que no pase lo mismo con el otro concierto. Con lo que pasó con Daddy Yankee, igual como que quedé nerviosa. Siempre supimos que íbamos a tener que venir temprano porque como iba a cancha, pero de venir a quedarnos todo un día antes, lo decimos hace como 2 semanas más o menos. Yo vengo a hacerle la fila a mi hija y a mi yerno, y hace como 2 días atrás mi hija me dice: mamá, hay que hacer la fila, ¿cómo lo hacemos? No, le dije: yo me voy a alojar. Me dice: pero mamá, ¿cómo? Yo le digo: no, yo voy a alojar, de ahí no me saca nadie. Por la seguridad de ellos y de los cerca de 60.000 espectadores que se esperan para ambos días, es que se han desarrollado diversas gestiones para que la seguridad funcione. Más de 4 fueron las reuniones que se sostuvieron para abordar este tema, llegando a puntos de acuerdo. Van a haber cerca de 450 guardias de seguridad, 50 personas que van a poder guiar a las personas a través de altavoces. Luego además paletas de seguridad para poder establecer ingreso, que no haya ingreso de metales, y sobre todo también exigimos que la apertura de las puertas sea más temprano. Apertura de puertas que será a las 14 horas, por lo que la recomendación es llegar temprano al Estadio Nacional para que el ingreso se realice de forma fácil y expedita. Y como la seguridad fuera del recinto también es importante, se dispuso un fuerte contingente policial, anillos de seguridad y cortes de tránsito a partir de las 10 de la mañana de este viernes. Estamos trabajando en un evento similar al evento de Daddy Yankee, ocurrió hace un par de semanas atrás, con un despliegue muy parecido, con cortes en el exterior del Estadio Nacional para asegurar la llegada tranquila. Por lo tanto, se mantienen los controles exteriores en Pero Valdivia, en Grecia, en Maratón, para finalmente asegurar que la persona que llegue al Coliseo venga ya con su entrada. La movilización es un punto que se abordó en las reuniones, pensando además que el Estadio Nacional no cuenta con estacionamientos y durante los últimos conciertos se cursaron cientos de partes automóviles mal estacionados. Como el llamado es a utilizar transporte público, se dispondrán refuerzos en los recorridos habituales cada noche. Vamos a reforzar los servicios de buses que salen del Estadio Nacional a partir de las 11 de la noche en ambos días de concierto, de modo que puedan regresar a sus casas adecuadamente. Va a haber servicios desde la cercanía del Estadio Nacional hacia Puente Alto, Peñalolén, Pudahuel, San Joaquín, Providencia y Maipú. Además, la Municipalidad de Ñuñoa acordó con la productora realizar aseo en las inmediaciones del estadio y además disponer de baños químicos para todas las personas que lleguen temprano a hacer fila. Con la productora hemos llegado al acuerdo de que efectivamente se van a hacer cargo del aseo en torno al estadio, con distintos turnos de 8 horas y personal que hemos estado coordinando. Además, también el compromiso por instalar baños químicos en los alrededores del estadio, que lamentablemente, y esto hay que decirlo, lamentablemente los espacios públicos se han usado como baño. El acceso será exclusivo con cédula de identidad, documento que será validado como entrada. El ingreso al recinto será dependiendo del lugar de ubicación, pero se dividirán entre Avenida Pedro de Valdivia, Avenida Grecia Oriente y Poniente. Diversas gestiones en materia de seguridad que se pondrán a prueba este viernes, todo para que los miles de asistentes puedan disfrutar al ritmo de éxitos como Zafaera y Titi me preguntó.
Se los contábamos, hoy los senadores Matías Walker y Jimena Rincón oficializaron su renuncia a la Democracia Cristiana. Vamos a conversar sobre la salida del partido, la contingencia y el futuro para estos parlamentarios. Y aquí está el senador Matías Walker. Ya no le puedo decir senador por la Democracia Cristiana. No. No, senador por el Partido Democrático, el Partido Demócrata. ¿Cómo se va a llamar? Por ahora independiente. Buenas noches, Matilde. Sí, una decisión difícil porque, bueno, yo milité 30 años en la Democracia Cristiana, una decisión dolorosa, pero necesaria. Estamos orgullosos de la Democracia Cristiana, de su historia, pero creemos que Chile requiere un nuevo espacio en el centro político que le dé gobernabilidad al país con paz social, lejos de la izquierda, lejos de la derecha y más cerca del sentido común ciudadano. Se van dos senadores que son importantes para la Democracia Cristiana. Hay una historia política detrás, una historia familiar en el caso suyo, sí, detrás, en que finalmente, claro, luego de tantos años, sus hermanos terminan muy fuera del partido. Eso lo llevó también a tomar la decisión de que no se saca tanto llegando y siendo tan fiel a los propios, digamos, convencimientos de la Democracia Cristiana. Yo creo que finalmente la Democracia Cristiana, Matilde, tuvo un problema de identidad, porque representó tradicionalmente, y por eso yo digo estamos muy orgullosos de su historia, los 65 años, a sectores moderados. El presidente Frei Montalva decía más allá de derechas y izquierdas, pero finalmente se confundió la Democracia Cristiana con la izquierda. Yo creo que de alguna manera la gota que rebalsó el vaso fue que la Democracia Cristiana institucionalmente y sin preguntarle a los militantes optara por el apruebo de una mala constitución que nosotros sabíamos que iba a ser rechazada por la gran mayoría de la ciudadanía. Hoy día yo ponía un ejemplo, cuando vimos en la franja de la Democracia Cristiana del apruebo al perro matapacos, entre comillas, con una bandera de la Falange, nosotros decíamos qué increíble cómo se ha desdibujado, cómo se ha desperfilado la Democracia Cristiana abandonando al centro político. Y bueno, ustedes se van, ¿cuánta gente se va con ustedes? Porque no es que salgan dos senadores, ayer salía Patricio Vallespín, él entiendo va a tener otro camino, pero se dice es un partido que en la base son 30.000, son dos pero 30.000, pero de los 30.000, ¿a cuántos se están representando ustedes? Bueno, muchos concejales, muchos dirigentes territoriales, hay otros que legítimamente quieren dar la pelea interna en una junta que va a tener lugar el 12 de noviembre. Esperábamos que tuviera lugar en octubre. Esa fue una de las razones que gatillaron nuestra salida. Porque, ¿pero se va más gente o no se va más gente? Sí, se va más gente, se va mucha gente. Nos ha llamado hoy día, además, muchas personas, muchos militantes que estaban esperando que nosotros diéramos este paso. Algunos no nos creían que lo íbamos a dar, finalmente lo hicimos, acompañados por mucha gente a la que valoramos mucho, que ha hecho un trabajo territorial muy importante, pero esto, Matilde, va mucho más allá de la Democracia Cristiana. Ahora, ya, se va este porcentaje que usted dice va a ser importante. Por lo tanto, la Democracia Cristiana finalmente va a quedar con una sola alma. Es un partido que se ha ido reduciendo y ya no caben dos almas de la Democracia Cristiana. Yo creo que más que una o dos almas, más que diferencias. Pero se sinceraron las cosas, ¿no? Sí, lo que pasa, Matilde, es que finalmente vimos un partido desdibujado. Yo creo que renunció Felipe del Pin en un acto que lo ennoblece. Él asumió la responsabilidad política de haber llevado al partido a pronunciarse en favor del apruebo, opción que fue rechazada por la ciudadanía, pero de alguna manera quedó una directiva que no es representativa. Probablemente si le preguntamos a la gente nadie sabe quién es el presidente interino de la Democracia Cristiana. Los expresidentes encabezados por Eduardo Frei habían hecho una propuesta, hacer una mesa de unidad. El senador Iván Flores dijo el día de hoy que estaba disponible para encabezar una nueva mesa. ¿Qué le parece a usted? Me parece un excelente nombre. Iván es un colega, un amigo. Él estuvo también con nosotros por el rechazo, firmó la reforma constitucional de los 4/7 que ahora permite habilitar un nuevo proceso constituyente. Yo espero que les vaya muy bien a los que desde dentro del partido
quieren recuperar la democracia cristiana. ¿Y cuántos diputados pudieran seguir el ejemplo que están haciendo ustedes? Yo no quiero hablar por otros, porque yo sé que los diputados, y hemos hablado mucho con ellos, quieren ver si hay una última oportunidad en la Junta Nacional del partido, que se recapacite, pero a mí me parece que no corresponde que yo hable de la democracia cristiana habiendo dejado el partido. Hablemos del futuro entonces, hablemos del próximo miércoles. ¿Qué va a pasar el próximo miércoles? Lo que se dice que ustedes van a formar este nuevo partido, Partido Democrático, Partido Demócrata, que muchas personas del movimiento Una que nos una se unirían a este nuevo partido. ¿Qué es lo que va a pasar la próxima semana? Vamos a formar un nuevo partido. No estoy autorizado a decir con quiénes, porque obviamente estamos en un proceso de muchas conversaciones, porque además yo no quiero hablar por otros movimientos, pero sí vamos a converger con muchos movimientos ciudadanos que entienden, al igual que nosotros, que hay un centro político que está huérfano de representación, un país que se manifestó el 4 de septiembre, que quiere cambios con paz social, que prioricemos los problemas de seguridad ciudadana, de reactivación económica, que no quiere seguir dividiendo al país como ocurrió con la propuesta que se rechazó por parte de la ciudadanía. Vamos a converger también con gente que viene del mundo de la concertación, de la nueva mayoría, de otros partidos, pero yo diría que vamos a apuntar a ese centro político que quiere una representación desde el sentido común ciudadano, que es lo que hoy día está faltando en el espectro ciudadano en el país. Un centro político que se ha vuelto consumista, individualista. Son esas las personas finalmente que muchas veces los partidos ningunean y que no tienen representación. Queremos representar a los que están esperando en los hospitales, a los comités de vivienda con los que trabajamos en las regiones, como la región de Coquimbo, que entienden que tiene que haber cambios, pero que no podemos tirar la casa por la ventana, que no podemos resetear el país, que no podemos refundar el país, que tenemos que reformarlo. Y nosotros lo hacemos desde el orgullo que sentimos por los gobiernos de centro izquierda. Pero para entender un poco, por ejemplo, se está hablando de esta reforma previsional. ¿Usted está a favor del 6%, que es esta capitalización se vaya toda a una cuenta individual? Nosotros dimos los votos en la Cámara de Diputados el año 2018 para un gran acuerdo en materia previsional y lamentablemente esa reforma lleva 4 años esperando pero ahora ya por es como diferencias otro país. Ideológicas. Por eso le pregunto. Por lo mismo, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Que sigue vigente. Primero, que sean los trabajadores y trabajadoras los que decidan quiénes van a administrar sus ahorros previsionales. Claro, pero la propuesta hoy día, una de las propuestas es que vaya este 6% a capitalización individual. ¿Usted está de acuerdo con eso? Nosotros somos partidarios que los trabajadores elijan quiénes van a administrar sus ahorros previsionales y que del aumento del 6% de cotización, la mitad vaya a solidaridad, pero otra parte vaya a cuentas individuales y que sean los trabajadores y trabajadoras quienes decidan libremente quién va a administrar sus ahorros previsionales, que ojo, puede ser una entidad privada, puede ser también una cooperativa. Nosotros lo propusimos con la diputada Giovanna Pérez el año 2018. ¿Por qué no una cooperativa? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que administre los ahorros provisionales? Que sean los trabajadores los que lo definan. Ahora, ¿dónde ve usted que está este centro del que están hablando? Bueno, me imagino que harán una alianza con Amarillos por Chile, pero para usted, el Partido de la Gente, ¿dónde está? ¿Está en el populismo, está en el centro, está en la derecha? Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos quienes de alguna manera están en un esfuerzo porque Chile avance, tenga mayor justicia, pero en diálogo, en paz social, priorizando la seguridad ciudadana. El Partido de la Gente tiene un espectro muy amplio, ¿no es cierto?, desde Gaspar Rivas, que viene de la extrema derecha, a gente que es más de centro. Gloria Navellán. Probablemente nosotros nos sentimos mucho más cómodos con un pacto con Amarillo, ¿por qué no?, con la democracia cristiana el día de mañana. Lo que Chile necesita hoy día es una coalición de centro. Lo que pasa es que vimos esta mesa paralela a los extremos de la izquierda, de la derecha y a los populismos. Vimos en esta mesa paralela que se estaba abriendo demasiado tal vez la posibilidad, porque bueno, en esa mesa paralela estuvo republicano, pero el Partido de la Gente también, usted dice, tiene de todo. Y
¿no le parece que hay un riesgo ahí en empoderar a un partido que pudiera llegar a representar ese populismo que usted y tantos temen? Por eso digo, nuestro espacio político probablemente va a estar con partidos que no renieguen de lo que han sido los 30 años, que entiendan que el proceso de modernización de Chile, reducción de la pobreza, de inserción de Chile en el mundo es importante. ¿Pudiera estar entonces ahora con el discurso del presidente Boric que dio ayer en la SOFOFA? Creo que el discurso del presidente Boric ayer en la SOFOFA fue fundamental, fue un punto de inflexión, porque valoriza los 30 años, porque entiende el rol que tienen los emprendedores para reactivar la economía, para el crecimiento económico del país, empodera a Carabineros. Todo lo que le venimos pidiendo al presidente Boric desde marzo, y cuando lo apoyamos en segunda vuelta, lo cumplió en el discurso de ayer, nos parece muy importante. Ahora, ¿dónde está el problema del presidente Boric? ¿En Apruebo Dignidad o en el Frente Amplio dentro de Apruebo Dignidad? Yo creo que el problema que tiene el presidente Boric es que Apruebo Dignidad, que su coalición lo tiene con freno a mano. Y ojalá que Apruebo Dignidad deje al presidente Boric gobernar, empoderar a la ministra del Interior, Carolina Toá. Nosotros vamos a seguir entregándole todas las herramientas al gobierno para apoyar la seguridad, para enfrentar el orden público, para, en definitiva, empoderar a Carabineros, como lo hizo el presidente Boric y la ministra del Interior el día de ayer. Vamos a aprobar este nuevo estado de protección y resguardo para que las Fuerzas Armadas en la macrozona sur puedan resguardar no solamente la infraestructura, sino también la seguridad de las personas. Y desde esta nueva alternativa de centro, vamos a seguir entregando propuestas para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, sin ambigüedad de ninguna naturaleza. Y vamos a declararnos, además, como un partido que promueve la economía social de mercado, la libertad económica. Creemos que eso es fundamental para reactivar la economía con un acento en las pymes, como lo ha hecho Angela Merkel en Alemania, la democracia cristiana de Alemania. Es nuestro referente. Lamentablemente el Partido Demócrata Cristiano de Chile perdió ese referente hace mucho tiempo. Muy bien, senador independiente Matías Walker no me quiso decir nada, no me quiso decir el nombre del partido. Pero ¿cómo? Si hablamos de todo. El movimiento, el día, el miércoles. Pero dejemos algo para una entrevista la próxima semana. Ya, pero dígame el miércoles. El miércoles. Ya, muy bien. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Gracias, Matilde. Y nosotros son ya las 9 de la noche con 31 minutos, vamos a cambiar de tema, les vamos a contar de una nueva consecuencia lamentablemente de la pandemia. Un estudio internacional posiciona a Chile como uno de los más sedentarios del mundo y en el que los niños y adolescentes presentarían altos índices de obesidad. El informe es de Magdalena Fuenzalía. El mapa nutricional 2021 realizado por la JUNAEP confirmó una tendencia que por más de una década viene aumentando año a año. Los niños y adolescentes chilenos están cada vez más obesos. Ahora un estudio internacional corroboró este problema. Este reporte de nota incluye distintas áreas. Obviamente actividad física global, pero también la conducta sedentaria, que incluye particularmente el uso de pantallas. También cuántos niños y niñas se transportan activamente a la escuela. Solamente el 16,5% de la población de niños, niñas y adolescentes en Chile cumple con la recomendación de actividad física de realizar en promedio 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa al día. Datos del Active Healthy Kids Global Alliance, trabajo que contó con la participación de investigadores chilenos, arrojan que de 57 países, el nuestro se posicionó en el 5º lugar de las naciones menos activas a nivel general. El acceso y uso de tecnologías sería una de las causas. Ha aumentado la cantidad de horas en que los niños permanecen frente a un dispositivo y obviamente eso quita tiempo a otras actividades. Es muy importante tratar de reducir lo máximo posible el tiempo de exposición a pantallas en el tiempo libre. Las recomendaciones para personas de 5 a 17 años de edad nos dicen que tienen que ser al máximo 2 horas al día de exposición a pantallas en el tiempo libre. 7 de cada 10 niños de quinto básico sufre de obesidad o sobrepeso. Falta de actividad que puede provocar consecuencias en su posterior desarrollo. Es muy difícil que un adulto que nunca ha hecho actividad física se proponga y pueda cambiar el switch para así hacer actividad física. Es difícil. En cambio, cuando tenemos niños pequeños que para ellos es parte de su rutina todos los días hacer actividad física, los fines de semana salir, hacer excursiones, ir a las plazas, la verdad es que tenemos adultos activos. Incentivar es fundamental. Entretención sin pantallas es un proyecto que combina la actividad física y el aire libre. Surgió en medio de la pandemia, periodo en el que sus creadoras notaron las evidentes consecuencias
consecuencias de la falta de ejercicio. Los niños más pequeños que fueron de 3, 4 años son niños que no sabían caminar muy bien, les costaba mucho, entonces eso igual nos llamó bastante la atención, que eran niños que finalmente ya llevaban 2 años prácticamente encerrados en sus casas y frente a una pantalla que no solamente vamos a caminar, sino que también vamos a aprender, vamos a conectarnos con la naturaleza, cosa que hoy día es súper necesario. Dentro de la investigación internacional, los desempeños más bajos en Chile fueron sedentarismo, transporte activo y actividad física en general, pero uno de los mejores calificados fueron las políticas públicas. Hemos creado la cápsula Maipuro Recreo. Esto es donde intervenimos en los colegios de Maipú con actividades recreativas y deportivas para lograr reencantar a nuestras niñas y niños con el movimiento, la actividad física y el deporte. Demos vuelta a la manzana. Así se ha titulado el plan de gobierno que busca enfrentar esta enfermedad, a lo que se suma una inversión por sobre los 10.000 millones de pesos para mejorar infraestructura deportiva en los distintos establecimientos educacionales del país. Y ya estamos de regreso junto a Mario Arriagada porque nuevamente vamos a hablar de Brasil y vamos a tomar contacto con Mónica Rincón preparando la elección tal vez más importante de toda América Latina durante este año. No solamente importa a Brasil, sino que a todo el continente. ¿Hacia dónde va a ir la política brasilera? ¿Hacia dónde se va a encaminar la política latinoamericana? Ahí está Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué es lo que podemos decir respecto a lo que se viene y sobre todo a lo que esperamos para el día de mañana? Ya habíamos hablado ahí de varias cosas, de lo que está pasando ahí a tu alrededor, pero estamos bien interesados en lo que va a pasar el día de mañana. Por supuesto que les voy a contar, Mati, no me olvide al final, tengo que mostrarte que encontré al único chileno que está aquí en toda Copacabana, Ipanema, Leblon, vendiendo y trabajando aquí en estos puestos que están todos con banderas chilenas, como les mostré, que me hizo pensar que ahí está ven que hay chilenos en todos lados y parece que no estuviera en Chile y no en Brasil. Viste que de Linares venían ellos, así que contentos porque son puestos todos con banderas que atienden en general puros brasileños, pero encontré al chileno. Matilde, tú mandas, ¿te lo muestro ahora al chileno o te lo muestro al final? Al final, dejémoslo la sorpresa. Ya, me parece. Ya. Lo dejamos para el final. Ya, súper. Bueno, contarte, a ver, estamos hablando de la cuarta democracia en tamaño de votantes del planeta. De eso estamos hablando ni más ni menos, así que tu introducción no podría haber sido más perfecta. Y estamos hablando de un país con, imagínate, 8 millones de kilómetros cuadrados. Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, un continente casi más que un país por su diversidad. Hablamos de 156 millones de votantes, o sea, 3 veces la población de Argentina. Son más de 200 millones de brasileños. Entonces, esa es la importancia de lo que estamos hablando. La economía brasileña, que en algún momento de mayor gloria llegó a ser la sexta en el mundo, hoy día nada despreciable, es la número 12 o 13 según el Producto Interno Bruto. Pero la verdad es que hay que decir una cosa antes de analizar el debate. Quien gane, la verdad, va a enfrentar un país súper polarizado con además políticos muy desprestigiados también, que es un mal de Latinoamérica, hay que decirlo, no exclusivo de Brasil, con posiciones muy enfrentadas, con una campaña que ha tenido más de fango, más de insultos de lado y lado que de propuestas concretas. Hay muchos temas en los cuales no se ha profundizado ni siquiera en los debates, que se quedan más bien en las recriminaciones cruzadas que en las propuestas programáticas. Y por eso conversamos con un diputado, con el diputado Coelho. Él es del partido Movimiento Democrático, es el partido de quien obtuvo la tercera ubicación en esta primera vuelta, de Simone Tebet, que le dio decididamente su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. Es una mujer de centro derecha, feminista además, pero muy liberal en los temas económicos y que le trae de alguna manera el apoyo de los sectores agroindustriales tan esquivo para Luis Ignacio Lula da Silva y mucho más fieles para Bolsonaro, ¿no? Sectores que sí
sí quieren ocupar terrenos importantes, que se talen también en terrenos importantes del Amazonas, algunos de ellos, y que son más conservadores también en lo valórico, más liberales en lo económico, y por lo tanto ella es una mujer muy clave y que ha hecho cosas tan sutiles como decirle a Luis Ignacio Lula da Silva: no te pongas tanta camisa roja ni sombrero rojo, mejor las camisas azules, sobre todo cuando estés en actos conmigo, son parte de las estrategias de campaña. Y nos decía justamente este diputado que puede que sea clave para tratar de articular los consensos o los acuerdos al interior de un parlamento muy fragmentado y a la derecha. Nos decía justamente que la primera misión que va a tener, antes que la economía, antes que los temas de género, antes que cualquier tema de relaciones internacionales, va a ser el siguiente: reconstruir y reunificar a Brasil. Escuchemos. Quien gana tiene que pacificar Brasil, tiene que unir los brasileños, buscar un camino de futuro que no se dé pela guerra, pela violencia. Hay un ambiente que no es bueno para nuestro pueblo, para nuestra economía. Ese es lo mayor desafío de Lula o Bolsonaro: unir o Brasil, hacer que el gobierno olhe por todos. No há más espacio en nuestro país para tanta división. Mónica, va a ser una tarea bien difícil unir nuevamente a este país polarizado. Vemos la experiencia en Estados Unidos, de lo que dejó en la presidencia de Donald Trump, y hasta el día de hoy sigue bien polarizado ese país, partido por la mitad. Volviendo al tema del debate de mañana, Mónica, ¿cuál crees tú que deberían ser las estrategias de los candidatos, o si vamos a ver nuevamente un debate que va a estar marcado por ataques cruzados, como ha sido la tónica finalmente de estos espacios televisivos? Hasta ahora han tenido solamente un enfrentamiento estos dos candidatos. Mañana va a ser el segundo cara a cara. ¿Cómo proyectas tú, cómo ves que va a ser este nuevo espacio? Hay muchísima expectación, mucha prensa internacional, incluso acreditada, por supuesto, toda la nacional. Imagínense más lo grande que es la prensa en un país de más de 200 millones de habitantes, de 212 millones de habitantes. O sea, muchos canales, medios escritos, radios acreditados. De hecho, tú, como detalle, nos citan 2 horas y media antes para poder entrar al debate por las razones de seguridad y de preparación. Pero decirte además entonces que creo que, lamentablemente, creo que vamos a ver muchos ataques cruzados, más que propuestas, lo que no sé si es lo más inteligente, pero logra movilizar votantes. Ya quienes están con Bolsonaro, quienes están con Lula, es muy difícil que cambien su opinión. Entonces, de esto se trata, de definir a los indecisos y de movilizar, aparte, ese 20% que no se movilizó, o bien lograr a lo menos que los que ya votaron por ti sigan haciéndolo, ¿no? Y disputarse también estos 8,5 millones de votos que tuvieron entre Gómez y Tebet, ¿no? Los número 3 y 4 en la primera vuelta. Por lo tanto, yo creo que, claro, van a polarizar, sirve para movilizar, y requieren, con posturas ya muy definidas la mayoría de los votantes, requieren a los indecisos, requieren a los que se quedaron en sus casas y requieren a los que no habían votado en primera vuelta por ellos, que no son tantos, un 9% de quienes sufragaron, porque entre los dos, Bolsonaro y Lula, lograron un 48% Lula, un 43% Bolsonaro. Por lo tanto, un 91% de quienes sufragaron lo hicieron por ellos dos. El espacio de disputa no es tanto. Por lo tanto, si me hicieras apostar a mí a cuáles van a ser las estrategias, creo que va a seguir jugando la carta anti-PT, anti-Partido de los Trabajadores, Bolsonaro, radicalizando también sus posturas, enfrentando y confrontando, porque es el que tiene más que avanzar. Él necesita más avanzar que Lula. De hecho, el hecho, como mencionaba bien Matilde, que en un momento se pensara que Lula no iba a ir, ¿por qué era? Porque en un momento se sentía probablemente mucho más seguro, tenía una diferencia de 7 puntos arriba de Bolsonaro, y por lo tanto él, el que está abajo, es el que tiene que arriesgar más, el que quiere más debate siempre es el que va más atrás en las encuestas, ¿no? Pero en fin, creo que Bolsonaro va a hacer aquello. Creo que también le va a hablar a las mujeres, que es un sector que es difícil de penetrar para él. Su esposa Michelle ha hecho una campaña muy fuerte en distintos estados del país, en todos los estados del país, con concentraciones dedicadas a las mujeres. Hablan siempre de patria, familia, de lo que ella ha sido como apoyo para su pareja, para su esposo. Y por el lado de Lula,
Lula, si uno tuviera que pensar qué va a hacer Luis Ignacio Lula da Silva, yo creo que sí, también va a confrontar a Bolsonaro, por supuesto lo va a confrontar, y creo que además va a hacer algo que es coquetear también con el electorado más esquivo, que es el voto evangélico. Se va a manifestar de nuevo seguro en contra del aborto, a favor de que sean los padres y no el Estado quienes finalmente eduquen a los hijos, y probablemente también va a jugar una carta que ha empleado en otras ocasiones, que es plantear el debate entre autoritarismo, identificando a Bolsonaro con el autoritarismo, y la democracia, que vendría a ser él y esta coalición que lo respalda, porque ya no es solo el PT, no es solo el Partido de los Trabajadores. Su compañero de fórmula, Alckmin, es de hecho de centro derecha. Creo que esas van a ser las posturas y las estrategias. Sí, Mónica, y lo otro, preguntarte respecto a la elección de gobernador, que va a estar también bien reñida. Ahí está la segunda vuelta de lo que va a ocurrir en Sao Paulo. Cuéntame más de eso, si también ha generado mucha expectativa. Estamos hablando de un estado que tiene la cantidad de habitantes similar a la de Argentina o Colombia, y que no le fue bien para nada. Claro, es una elección, la de gobernador de Sao Paulo, que genera muchísimas expectativas por varias cosas. Mientras yo les voy contando, les voy a pedir que desde el canal me llamen nuevamente porque perdí el retorno, pero mientras les cuento, ¿por qué va a ser tan importante esa elección de gobernador? ¿Por qué es tan relevante? Primero, porque no se decidió en primera vuelta. Dado que no se decidió en primera vuelta, entonces probablemente la participación electoral no decaiga tanto en Sao Paulo, porque hay no solo un presidente que elegir, sino que un gobernador. Y los gobernadores aquí hablan, los gobernadores aquí tienen un peso impresionante. Pensemos que Sao Paulo es un bolsón de votos es un bolsón de votos de 26 millones de habitantes. Es el estado con mayor cantidad de votantes habilitados para sufragar. Y es además el segundo presupuesto regional más grande de Brasil. Por lo tanto, lo que ocurra en Sao Paulo es importante por la movilización de votantes para uno, para otro. Pensemos además que, aunque haya obtenido el candidato pro Bolsonaro la primera ubicación, son muy simbólicos los nombres que están ahí en juego. ¿Por qué? Porque el postulante de Lula es Fernando Haddad, que fue candidato presidencial frente a Bolsonaro en la elección anterior, ¿no? ¿Y de quién estamos hablando cuando estamos hablando de Tarcísio Freitas? El candidato a gobernador que sacó la primera opción en la primera vuelta, ninguno logró el 50% de las preferencias. Tarcísio Freitas es un hombre que tiene mucho futuro en la política de Brasil. Es un ingeniero que ni siquiera es de Sao Paulo, es de Río de Janeiro, y aún así logró ganarle en la primera vuelta sin llegar al 50%, pero logró ganarle a Fernando Haddad, ex candidato presidencial, ¿no? Derrotado por Bolsonaro en la elección anterior. Pero estamos hablando entonces de un hombre con muchísimo futuro, que muchos sostienen, atención, porque muchos sostienen que si Bolsonaro no llega a la presidencia, no se reelige como ha sido la tradición de todos los presidentes desde el retorno a la democracia, entonces el nombre de Tarcísio Freitas lo vamos a empezar a escuchar mucho, porque va a ser una carta dentro de la derecha y de la derecha más radical, muy importante, porque además él es una cara más moderada, él es un hombre más moderado y que ha tenido un buen desempeño, lo reconocen incluso desde la izquierda, en el ámbito, por ejemplo, de la infraestructura. Como ministro tuvo un buen desempeño, es una cara más moderada, muy fiel a Bolsonaro, pero es un hombre entonces súper relevante, Mónica, en ese sentido. Entonces, mucha atención con lo que ocurra en Sao Paulo, Mati. Sí, seguramente vamos a comenzar a hablar de este nombre, pero vámonos a lo inmediato de este domingo, porque la participación es clave en todas las votaciones, sobre todo cuando hay una elección polarizada. Pero en Brasil la locomoción es un tema para los más de 30 millones de pobres que tienen que elegir probablemente muchas veces entre comprar el billete del bus, que cuesta aproximadamente 1.500 pesos chilenos, o comprarse, no sé, 1 kilo de arroz. Por eso se está pidiendo transporte gratis y también que funcione el transporte, porque después de la pandemia en muchos sectores hubo líneas que ya no funcionaron más. ¿Se está hablando de eso? ¿Qué es lo que se dice y cuál es la preocupación?
Se habla y mucho, de hecho se llevó hasta la justicia el tema en varios estados de parte del bolsonarismo, que no quería tanto al principio que hubiera transporte público. Hay algunos que han ido cambiando esa percepción porque ahora creen tal vez que la movilización es muy importante y por lo tanto ya hay más división respecto de si estratégicamente es importante, es bueno o no, conveniente o no el oponerse a esta medida. Ya la suerte está echada. En algunos estados hay transporte gratuito, en otros estados no lo hay, y hay sido una discusión que en algunos de ellos se llevó incluso a tribunales. Por lo tanto, claro que es una preocupación cuando, como tú decías, hay que elegir entre comer o ir a votar porque hay que tomar un transporte público. Estamos hablando además de un país que tiene muchísimos locales de votación y quería presentarles lo último, que era un país que dividido además y con un parlamento a la derecha, gane Bolsonaro, gane Lula, aunque el parlamento está a la derecha, para cualquiera de ellos va a ser muy difícil gobernar, como nos lo dice el diputado Coelho. Escuchemos. Tanto Lula como Bolsonaro terão grandes dificuldades para fazer governo. Terão dificuldades em Congresso Nacional e também não haverá grande maioria em sociedade, como também na política. Penso que teremos tempos difíceis em Brasil, mesmo que gane um ou outro. Bien, Mónica, se nos acaba el tiempo, pero queremos conocer el chileno, Mónica. Ahora sí, preséntanos al chileno. ¿Dónde está? Ya, espero que... Mira, acá está, él también tiene su puesto, él vende algunos souvenirs. Encontramos al chileno que trabaja aquí. Hola, ¿Tu nombre? Emanuel. Emanuel, ¿de dónde vienes? De La Serena, la cuarta región. ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿Hace cuánto? Hace un mes y medio y aquí en Río estoy hace 3 semanas. ¿Y hasta cuándo? Voy a hacer la temporada de verano. ¿Y cómo ha estado este tiempo acá? Muy bueno, muy bueno. Sabes que la gente es muy cercana, es muy amena, la gastronomía es súper variada, ¿sabes? Y el costo de vida es muy bajo para las personas que vienen de turismo. Quizás les favorece más venir para acá que quizás en otros destinos, así que recomendado. ¿El único chileno entonces en Copacabana? El único chileno y los de verduras. Yo soy el de verdad. Así que para que vengan y disfruten de este destino que es muy bueno. De verdura. Sobre todo las meninas, para los chiquillos que andan solteros. Mira, ni leso, ¿ah? Chileno tenía que ser. Vivaldi, no es de apellido Vivaldi, ¿no? No, la torre. Ah, ya, Oye, pero Pavarotti no. Pasa por un carioca a ver, más. Es que me está haciendo un regalo, Mati, espera. A ver. Mira, una chapita de Brasil. Muchas gracias. Obrigada. Es lo único que sé decir. Obrigada. Mira, me regalaron una bandera de Brasil. Han sido tan amables acá que me voy feliz además con mi regalo. Lo voy a guardar absolutamente porque no lo quiero perder. Así que se queda conmigo absolutamente. Me lo meto al tiro al pantalón para que no se me pierda. Me quedo con mi bandera de Brasil que la voy a usar porque de verdad es un país increíble y de una amabilidad y una capacidad de acogida que uno solo quisiera que el resultado del domingo sea para mejor, que haya más debates, más propuestas y que se superen problemas estructurales que también tienen que ver con la política, no solo con el día a día. La economía es cierto, ha mejorado en inflación, en desempleo, tiene mejores cifras, eso hay que reconocerlo, pero claro, hay muchos temas pendientes todavía en el gigante brasileño y todos quisiéramos evidentemente que fuera para mejor el resultado, sea cual sea el domingo. Muy bien, vamos a estar atentos y por supuesto con tus despachos, Mónica, desde aquí hasta el domingo, probablemente el lunes también, para saber cómo quedó el país después del resultado tan esperado, expectante. Y yo te voy a acompañar durante todos los días porque vamos a estar transmitiendo en esta semana especial. Estupendo, ¿no es cierto? Todos los días desde Brasil, Mónica. Yo desde Te tengo acá, una sorpresa mañana. Ah, ya. Bueno. Vamos a ver qué es lo que tiene Mónica y bueno, es la hora que el equipo se vaya a relajar, la caipiriña válida y muy merecida. Así que muy buenas noches, Mónica. Tengo la autorización de Matilde Burgo, así es que muchas gracias, nos vamos a descansar. Chao, chao.
Bueno, Mati, nosotros seguimos revisando temas internacionales. No y todo se me es acaba Brasil. la sonrisa, sí. Sí, porque yo lo soy que el que trae no. las malas noticias del mundo. Y sobre todo, Mati, con estas bien preocupantes declaraciones que nuevamente da el presidente Vladimir Putin, esta vez en un importante congreso que se realizó en Moscú, en una reunión de políticos y politólogos donde habló en extenso el presidente ruso, con fuertes advertencias, fuertes declaraciones. Por ejemplo, Mati, nuevamente reconociendo o desconociendo la existencia de Ucrania como país, diciendo de que es o ha sido ya un Estado que fue creado por la Unión Soviética, dijo Vladimir Putin. Por lo tanto, lo que están haciendo los países de Occidente, dijo, con Ucrania es un juego peligroso, sangriento y sucio, y que Occidente, para cualquier tema de Ucrania, tiene que hablar finalmente con Rusia. ¿Qué es lo que más dijo Vladimir Putin? Que la década que actualmente está presenciando el mundo es la más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, Matilde, en medio de esta retórica nuclear que ha encendido las alarmas a nivel mundial. Lógicamente, ahí estamos viendo precisamente lo que ocurrió esta semana con estos ensayos sobre supuestos ataques nucleares que realizó entonces Rusia durante esta semana. Así que fueron declaraciones que vamos a escuchar ahora y que son, obviamente, Matilde, bien preocupantes. El mismo Putin entonces dice de que la hegemonía de Occidente está pronto a llegar a su fin. Escuchemos lo que dijo entonces el mandatario ruso. Развал Советского Союза. La desintegración de la Unión Soviética destruyó el equilibrio de las potencias geopolíticas. Occidente se sintió vencedor y declaró un orden mundial unipolar en el que solo su voluntad, su cultura, sus intereses tenían derecho a existir. Ahora, este periodo histórico de dominio occidental de los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo monopolar se está convirtiendo en una cosa del pasado. Estamos ante una frontera histórica. Ante nosotros se encuentra probablemente la década más peligrosa, imprevisible y junto con ella importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente es incapaz de gobernar unilateralmente a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente. Pero la mayoría de las naciones del mundo no están dispuestas a aceptarlo. O sea, básicamente con esto, Matilde, Putin está diciendo de que el orden mundial va a cambiar de aquí en adelante y que esta guerra obviamente va a mover los cimientos tectónicos, dijo literalmente, de la geopolítica mundial. Así que no son bien alentadoras las palabras de Vladimir Putin. Y no Putin. reconocer a Ucrania como país, sino que reconocerlo como propio, es bien peligroso porque él dice que cualquier estrategia nuclear es solo si se tocan las fronteras de Rusia, pero claramente está incluyendo a Ucrania dentro de las fronteras de Rusia. Y claro, y estas regiones que ya por este referéndum ilegal Rusia ya las considera propias. Estamos hablando de Jersón, de Donetsk, de Lugansk, todo el este y sur de Ucrania, entonces, que decidieron a través de esta consulta, que no es reconocida por Occidente ni por la comunidad internacional, ya forman parte entonces del territorio ruso. Así que bien preocupante lo que dice el presidente Vladimir Putin. Y Mati, terminamos nuevamente con una protesta que se está ya volviendo habitual en Europa, protestas de activistas climáticos, medioambientales, y esta vez fue esta pintura que es muy reconocida, La joven de la perla, Mati, de 1665, de Johannes Vermeer, y obviamente estos dos activistas, eran tres al final, se hicieron lo que ya han hecho otros en otros museos de Europa, que es manchar con algún tipo de alimento. Esta vez creo que utilizaron salsa de tomate, se pegaron nuevamente a los marcos y a el vidrio que protege entonces esta pintura, obviamente también con el mismo discurso, Matilde, que sienten ustedes, dicen ellos, al ver que se está destruyendo una cosa tan hermosa, y lo comparan también con lo que está ocurriendo a nivel mundial con el calentamiento global, pero específicamente con el pedido
pedido es que el Reino Unido y otros países de Europa detengan la extracción de petróleo y de otros hidrocarburos como el gas. Esto obviamente porque está dañando al planeta y esto ha generado mucho repudio. Matilde, no sé si tú compartes este tipo de protestas que hemos visto repetidamente en las últimas semanas. No, para nada. Hay otras maneras y tal vez la primera vez, pero no más. ¿Hay algún castigo que hayan recibido que sea lo suficientemente ejemplificador para que no se repita? Porque ya la primera vez, claro, se llama la atención, pero está bien. Sí, están detenidos, son 3 activistas, yo todavía no sé cuál va a ser los cargos que van a enfrentar. Afortunadamente, en ninguna de estas acciones, Matilde, se ha puesto en riesgo la integridad de los cuadros, claro, porque están muy protegidos con un vidrio muy grueso, y este caso tampoco, no resultó con ningún tipo de daño, pero claro, podrían ir más allá, porque de hecho anuncian que van a hacer más este tipo de protestas, y una podría salir mal, y obviamente podría costarle caro a los dueños entonces o los que están responsables de estas galerías de arte. ¿Por qué llamar a la protección dañando? Si ese es el tema. Sí, y yo comparto obviamente la crítica y el llamado de la exigencia. Estamos en un momento bien crítico en temas ambientales, pero claro, muchos dicen que esta no es la forma finalmente porque se está dañando patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de un cuadro famosísimo del periodo barroco, de muchos siglos atrás, del siglo XVII, imagínate, que podría haber resultado finalmente dañado con este acto. Bueno, esperemos no seguir viéndolos, Mario. Está difícil. Está difícil. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por esta entrega y vámonos a una pausa, Mario, porque al regreso llega todo el deporte aquí a CNN Prime. Así que no se vayan. CNN Deportes es presentado por nuevo BMW Serie 2 Coupé, diseño revolucionario y presencia perfecta. Bueno, ya estamos de regreso con CNN Deportes en CNN Prime y les contamos que hoy se oficializó la programación del triangular entre Colo-Colo, River Plate y Real Betis. Los duelos se jugarán en Concepción y Viña del Mar y todos los detalles los vamos a conocer en la nota de Felipe Gallardo. Los invito a todos ustedes a participar en el triangular que vamos a jugar con River Plate y con Colo-Colo, tanto en Chile como en Argentina. A todos los aficionados del fútbol los esperamos. La invitación del ingeniero ya está hecha. Durante el mes de noviembre, un gigante de Sudamérica como River Plate y el actual campeón de la Copa del Rey, el Real Betis, jugarán un triangular contra el campeón de Chile. La alegría de ser campeón. De punta a cabo. Colo-Colo recibirá a las dos potencias. El primer partido el 9 de noviembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Y el segundo el 16 de noviembre en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. La verdad es que son unos partidos muy lindos para nosotros, que pocas veces se da con esa calidad de jugadores que tienen también. Así que feliz de enfrentar esta clase de partido internacional y que se hagan acá en nuestro país también es muy lindo. Es un partido más de otra calidad. La verdad que estoy muy contento también por enfrentar a mis compañeros, mis ex compañeros, que también los felicito por el torneo conseguido. Y entre medio de los duelos contra el Cacique, River Plate jugará ante el Betis en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, lo que será el último partido de Marcelo Gallardo al mando de la banda Sangre. Y en Concepción ya se están preparando para recibir al ingeniero Manuel Pellegrini, a Joaquín, Sergio Canales, Nabil Fekir, entre otras figuras. Esperamos que ese 16 de noviembre sea una verdadera fiesta. Yo creo que en el ámbito del fútbol internacional, este es el espectáculo deportivo internacional más grande que estamos teniendo en Concepción después de la Copa América del 2015. Luis Enrique levanta, Fekir fuera de juego, va Fekir, pero no vale, no vale, sí, Un Betis que viene inspirado al continente. Este jueves clasificó a los octavos de final de la Europa League tras vencer por 1-0 al Ludogorets, en una competencia europea donde Claudio Bravo ha sido fundamental y por estas actuaciones podría ser llamado por Eduardo Berizzo
para la fecha FIFA de noviembre, que coinciden fechas con el triangular. Lo que te puedo asegurar es que es Pellegrini sí, ahí los otros temas deportivos, la verdad no está firmado el hecho de decir no, es que tiene que venir Pellegrini y Claudio Bravo. A ver, me imagino que Pellegrini vendrá porque es su equipo, es aparte su casa y él nos ha mostrado en muchos momentos que está ilusionado con esa oportunidad, igual que Claudio Bravo. Y hasta podría haber un cuarto partido entre el Betis y el Cacique, pero aún no está confirmado. Solo semanas faltan para ver este animado triangular. Y hay más porque el 31 de octubre comienza el Mundial de Pádel en Dubái, un deporte cada vez más popular en nuestro país y que en la cita mundialera Chile está llamado a ser top 5. El informe es de Federico Molina. Paredes de vidrio y pasto sintético, palas a cambio de raquetas y una pelota con menos presión. Elementos para jugar el pádel, deporte que en la pandemia tuvo un verdadero boom en nuestro país y que en los próximos días comenzará a disputarse el Mundial con la participación de Chile. Parecido al tenis, pero con algunas variaciones. El saque en el tenis por lo general se saca hacia arriba, pero en el pádel siempre se saca con un bote hacia abajo. De hecho, el bote no puede sobrepasar la altura de la cadera. Entonces, eso, dejo caer. Sí, la idea es que siempre sea el saque cruzado y quede antes de las líneas. De hecho, las líneas solamente están marcadas para el saque. En comparación con el tenis, aquí obviamente tenemos los cristales. ¿Qué es lo que podemos hacer? La pelota puede dar un bote en el piso y en los cristales puede rebotar todas las veces que uno quiera. Cristóbal Martínez y Cristóbal Molina son los actuales números 2 y 3 de Chile. Ambos se preparan para su participación en la cita mundialera que se disputará en Dubái. Rica experiencia. Ojalá dejar lo más alto que se pueda a Chile, tratar de igualar o mejorar lo que hicimos el año pasado en Qatar y darlo todo nomás, la verdad, disfrutar. Sí, en verdad siempre es lindo representar a tu país y nada, en verdad ojalá superar las expectativas del año pasado, que quedamos dentro de los 8 primeros. Si quedamos dentro de los 8 primeros, clasificamos directo al Mundial siguiente, entonces esa es como la misión que tenemos. Entrenamiento y concentración total previo al desafío, donde Chile está llamado a quedar dentro de los mejores 5 del mundo, intentando colarse entre las grandes potencias de la disciplina, España y Argentina. Tenemos 4 potencias mundiales en este momento, que está Argentina, España, Brasil, Francia e Italia están ahí. Y bueno, detrás vienen los equipos de Sudamérica, así que nosotros vamos a pelear por meternos lo más arriba posible. Preparación física enfocada en la alta competencia, donde el trabajo específico cumple un rol fundamental para tener mejores resultados y evitar lesiones. Dato curioso, el entrenamiento es diferente según el lugar de la cancha que utiliza el jugador. Los dos juegan pádel, pero tienen características distintas porque uno juega a un lado, otro juega al otro. Ver cómo podemos potenciar y atacar ciertos factores de riesgo, que podría ser una asimetría de fuerza, podría ser una disminución de un rango de movilidad, o simplemente trabajar en base a alguna lesión antigua que hayan tenido y evitar que estos vuelvan a caer en la misma. Mundial de Dubái que reparte $200.000 en premios y que a partir del 31 de octubre tendrá a nuestro país compitiendo por ser el mejor de todos en un deporte que... Llegó la hora de despedirnos en CNN Prime. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya llega CNN Tiempo y luego de eso tengo una invitación especial porque llega CNN Íntimo. Y esta semana conversamos al alcalde de Renca, Claudio Castro. Conocimos su historia. ¿Usted sabía que baila Rapa Nui? Bueno, hay muchas otras sorpresas que van a salir en esta edición de CNN Íntimo. Así que no se lo pierda. Y muchísimas gracias. Jueves 27 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.